Vamos a contactarnos a esta hora. Estamos en contacto con el señor Pedro Yaranga, especialista en seguridad, orden interno y terrorismo. Señor Yaranga, muchas gracias por su tiempo que nos da aquí en RCR. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, en Patás se siguen presentando pues este tipo de temas ahora con esta situación, este hallazgo que se ha dado de 16 cuerpos en fosa común en Patás, y es una zona donde eh, operan pues bandas criminales y sobre todo la minería ilegal. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor Yaranga? Sí, eso es cierto. Mire, lo que han encontrado es una de las fosas comunes. Fosas como esas deben existir muchas más en el distrito de Patás. Pero estamos hablando de la criminalidad que ha llegado a Patás después de la pandemia. Y los ilegales son los mismos criminales, porque la población de Patás, que es una comunidad campesina organizados en rondas campesinas, ellos toda su vida han vivido y ellos no están incluidos en eso, ¿no? Entonces es la criminalidad que ha llegado y robar volquetadas de material minero prácticamente después de una millonada. A eso se han dedicado y parte de esas bandas todavía hasta ahora continúan operando. En parte ya la policía ha detenido a algunas bandas. Esta zona, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, señor Yaranga, esta zona es controlada, dominada por todo este sector de minería ilegal, ¿no? Y por ende por bandas criminales, No, ¿no? toda la comunidad es controlada por la minería artesanal, que son los mismos pobladores, pero después de la pandemia han llegado estos criminales que en parte algunos, con toda la plata que tienen, han comprado algunas bocaminas simplemente para aparentar, porque continúan extorsionando, continúan robando material minero. Estos son a la vez los mineros ilegales, o sea, si hablamos de cantidad, los mineros ilegales y la delincuencia es poco. La mayor cantidad son los mineros artesanales que también pues pagan con todo el ingreso de la criminalidad, porque obviamente es mucho más fácil robar su material minero a un minero artesanal que no tiene seguridad. Ahora, señor Yaranga, por ejemplo, se pide, hay veces, para mayor control, mayor seguridad, declarar algunas zonas de emergencia en donde se vio olas de violencia, de criminalidad, de actos que se dan de este tipo. En Lima, por ejemplo, lo sucedido ayer en este acto criminal a este profesor en ATE. En Patás lo mismo, ¿no? Se había dado las declaratorias de emergencia, pero siguen este tipo de actos criminales. Yo he estado hace un poco más de una semana en Patás realizando algunos trabajos. Hay presencia momentánea de la policía y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la criminalidad continúa actuando. Lo que allá hace falta es más trabajo de inteligencia. Y para hacer trabajo de inteligencia, obviamente también tanto las Fuerzas Armadas como la policía debería también trabajar conjuntamente con la misma población que también sufre toda esta irrupción de la criminalidad. Ujú. Ahora, señor Yaranga, cómo actúa la minería legal en esa zona, por ejemplo, en Patás? Mira, estamos estos delincuentes que a la vez son mineros ilegales se autodenominan como parqueros. Y el tema parquero se ha encuñado en Patás con la llegada del tren de Aragua, pero actualmente ya no está el tren de Aragua, pero con esa escuela han aparecido una serie de bandas, que ya son bandas locales, algunos de ellos también naturales de determinadas zonas de la misma región La Libertad, algunos también de la ciudad de Trujillo. Entonces continúan operando, pero a veces con mayor crueldad. Por ejemplo, los pulpos secuestran no solo en Patás, también secuestran en Trujillo y al mismo tiempo también muchas veces cortan los dedos de sus víctimas, ¿no? Si es que no pagan a cuenta el monto que solicitan. Ujú. Pero ¿son bandas que le integran solo peruanos o también extranjeros? Actualmente, por lo menos a lo que conozca, ya son bandas peruanas y mayormente son bandas de la jurisdicción de la región La Libertad. Debería haber un mayor control, por ejemplo, de parte ya de, como se pide, no solo de la policía, sino
que actúe con mayor fuerza las Fuerzas Armadas? No, allí se requiere más bien más trabajo de inteligencia de la policía. Ujú. Las Fuerzas Armadas tienen otra especialidad. Ahí debería un poco más incentivar el trabajo de inteligencia. Para algunas intervenciones arriesgadas, obviamente las Fuerzas Armadas pueden apoyar para las detenciones, para esas cosas, pero el trabajo día a día debe hacer la policía. Ahora, ¿habrá también temor de parte de las propias autoridades de hacer las denuncias por este tipo de bandas que son criminales, ¿no? Actúan de manera tan violenta. ¿Hay ese tipo de temor de hacer las denuncias, de capturarlos de repente, señor Yaranga? Obviamente, así es, o sea, la población de Patás está pues intimidada totalmente, por eso es que algunas veces que ha llegado algún equipo periodístico para hacer trabajo, nadie ha querido declarar. En un caso yo he tenido que acompañar a otro equipo para que efectivamente los pobladores puedan hablar, porque ellos no hablan por esa extorsión con ningún desconocido. Entonces hay un temor total, ¿no? Así es. Por ello el trabajo se les hace más fácil a estos criminales. A ellos se les hace más fácil el trabajo y a la policía un trabajo más limitado. Sería bueno que usted cree que el ministro del Interior se dé una vuelta por ahí. No, lo que pasa, mire, ahí creo que ha sobrevolado hasta el ministro de Defensa y algún otro ministro, pero lo único que ellos hacen es no llegan al mismo lugar, llegan a un pueblo que está más o menos a 40 minutos y luego dicen que han estado en Patás, ¿no? Y en concreto no conocen nada de Patás, ¿no? Claro, entonces mayor información. Si no hay un trabajo, como usted lo dice, enfocado en la inteligencia, obtener información valiosa, no se va a avanzar nada y todo va a seguir igual. Así es. Lo que se requiere es trabajo de inteligencia, trabajo de policías honrados, porque también digamos, otra amenaza es que esos criminales al paso, ni bien tienen conocimiento de alguna autoridad, quieren comprar conciencias ofreciéndoles toda una millonada. Ujú. Siempre hay la corrupción y también malos policías que están incurriendo en ello. Una situación difícil que se tiene que abordar para no... esto se va a dar como costumbre, o sea que ya uno va a ver una voladura del puente, va a ser normal, ¿no? Un asesinato normal. Lamentablemente estamos en ese camino, por eso es que el Ejecutivo debe levantar la cabeza, fortalecer más el trabajo policial, el trabajo de inteligencia, pero para eso tiene que destinar más presupuesto, mayor logística y equipar adecuadamente también a la policía. Bien, muchas gracias al señor Pedro Yaranga por este contacto aquí en RCR. Muchas gracias, buenas tardes.